Allá. Vamos a hacer un repasito de las cosas que hemos visto, porque ahorita de las cosas que nos quedan pendientes está el cerebelo, los plexos, braquial, cervical, lumbar, sabrosillo, un poco de irrigación que realmente no entra en esta etapa, es otra etapa, ¿verdad? Y el cerebelo sobre todo, con todas sus funciones, con todas sus células, con todos sus giros o 5 giros o qué otra cosa es, giro qué, circunvoluciones, Lilo, Kut, Tukun y todo lo demás, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un repaso generalizado de lo que ya vimos con anticipación y viendo un poquito más de detalles en cada región. Esto corresponde a los hemisferios cerebrales. Dijimos que habían 3 yemas, anterior, media y posterior, que originaban el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y que esto, junto con la zona media, que corresponde al diencéfalo, derivaban de la yema anterior para originar el diencéfalo, que es la parte central del encéfalo, cuya cavidad corresponde al tercer ventrículo, y los hemisferios cerebrales que se desarrollan a partir de esa pronunciación anterior de la yema anterior, provocando la subdivisión más grande, que son los hemisferios cerebrales. Estos hemisferios cerebrales del encéfalo presentan unas cavidades conocidas como primer y segundo ventrículos, y que en general todos los ventrículos va a ser el sitio por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que se producen los plexos coroides, que son acumulaciones de meninges, pia madre, que producen este líquido y que circula a través de un sistema ventricular bien establecido por primero y segundo ventrículos, agujeros de Monro, tercer ventrículo, acueducto mesencefálico, cuarto ventrículo, agujeros de Luschka laterales, magente medio, espacio subaracnoideo y reabsorción en la parte de arriba, en el seno cenital superior, con las diversidades aracnoideas de Pachione, ¿sí? También vimos que este telencéfalo presenta una sustancia gris que es periférica, que son las 6 capas. La cuarta capa presenta las células piramidales, células gigantes de Betz, donde se origina el fascículo principal descendente que se llama córtico espinal, que tiene diferentes partes: córtico pontocerebelosas, córtico nuclear, córtico espinal ventral y córtico espinal lateral, ¿sí? Pero también vimos que hay una sustancia blanca que, a diferencia de la médula espinal, que era periférica, aquí es central, y la sustancia gris, que era una H tridimensional en la médula, aquí era periférica, ¿sí? Y que la sustancia blanca estaba representada por 3 tipos de fibras, en donde las que cruzaban la línea media se llaman comisurales, y habían 6: comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, comisura intertalámica, comisura intrapendular, comisura del hipocampo, y el más grande, cuerpo calloso, ¿verdad? Y también vimos que habían algunas fibras que iban de un lóbulo a otro lóbulo del mismo hemisferio, ipsilaterales, que llaman fibras asociativas, que no las hemos visto muy bien, que son 5: un lolo sin off, un loco sin apagador. Eso significa: un lolo significa uncinado, longitudinal superior, longitudinal inferior, cíngulo y occipito frontal, ¿sí? Luego los vamos a ver bien detallado todo esto. Y luego vimos que, aparte de las fibras de proyección, de las fibras comisurales y las asociativas, estaban las fibras que delimitan al diencéfalo, que se llama cápsula interna, donde el día de ayer vimos 4 radiaciones talámicas: anterior, posterior, superior e inferior. Otras fibras descendentes que iban directamente al puente: frontopontinas, paretopontinas, temporopontinas, occipitopontinas, y que nada más las occipitopontinas no pasaban por la cápsula interna por la cercanía al puente. Y estos son ejemplos de fibras que conectan regiones corticales con regiones subcorticales. También vimos a lo largo de este pequeño módulo, que hasta donde hemos llegado, de que existe la sustancia gris de los tálamos, que son los ordenadores de todo, ¿verdad? En donde tenía que ocurrir la segunda sinapsis obligatoriamente de todas las vías, aunque el libro de ustedes diga que el encéfalo es la única excepción. No, porque el trígono fornix viene siendo la vía eferente principal de esta vía nasal, y que normalmente termina en el tubérculo mamilar, que el tubérculo mamilar es parte del hipotálamo, como el subtálamo, como el metatálamo, como el epitálamo y los tálamos. Luego vimos entonces de que había una sustancia blanca, había una sustancia blanca, una sustancia gris, una sustancia blanca, una sustancia gris, una sustancia blanca, la ínsula de Rein, en algo que quedamos bien documentados, de que era tercer ventrículo, masa intertalámica, tálamos, cabeza, cola, núcleo ventricular, cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema, separadas por claustro temor, y al final ínsulas del Rey. Salíamos por la cisura lateral, donde sale una arteria, la cerebral media, que era la rama de mayor calibre, OCC, oftálmica, cerebral anterior, cerebral media, y esta junto con la cerebral posterior, ramas ¿de quién?
el tronco de la basilar, formando coco camnepo, que eran 3 cerebrales anterior, medio y posterior, y 2 comunicantes anteriores y 2 comunicantes posterolaterales, polígono de Willis, 10 arterias, anastomosis heptagonal, o sea, 7 anastomosis. Asimismo vimos al septum lúcido, septum pelúcido, como si fueran unas prolongaciones del tejido nervioso de la parte anterior inferior del cuerpo calloso en dirección a los pilares anteriores de los trígonos olfatorios o fornix, y que si nosotros estábamos en el tercer ventrículo, levantamos la vista, veíamos una membrana sedeliza en donde estaba triciplex, ¿sí? En donde se encontraban los trígonos, las venas cerebrales internas, los plexos coroideos, y también el origen de estas venas viniendo desde acá arriba, taco, tálamo estriada y coroidea. Aquí se ve la coroidea, aquí la tálamo estriada, que vienen acá adelante, forman las cerebrales internas, que hacia atrás se van a unir para formar ¿cuál? La vena cerebral magna o ámpula de Galeno, que nada más tiene una tributaria importante, que es la vena basal de Rosenthal, y esta vena recibía el seno sagital inferior para formar el seno recto y dirigirse a la confluencia sinusal, donde venía por abajo sopo, que venía por arriba, y luego salía el seno transverso, que luego tenía la porción sigmoidea, y que luego salía por arpo, en donde habían 3 nervios, 9, 10 y 11, con un seno más pequeño, seno petroso inferior, y saliendo una dilatación llamada bulbo o válvula yugular, y el inicio de la yugular interna que bajaba por la parte lateral del cuello en baja yugum, donde estaba la carótida primitiva, la interna, la única que no estaba, la externa, el neumogástrico como 10º par craneal, el más extenso, ¿verdad? Y que esta vena yugular seguía hacia abajo y detrás de la articulación esternoclavicular recibía la subclavia a continuación del axilar, ¿sí? Y se formaba un tronco venoso brachiocefálico que junto con el lado opuesto formaba, y esta cava superior llegaba directamente a la aurícula derecha, y encontramos un lugar así bonito que parecía que el maestro limpio había limpiado las paredes, lisa, tensa, brillante, hermosa, y abajo una válvula que se está abriendo y cerrando, que del lado derecho la tricúspide derecha y de la izquierda la bicúspide o mitral, que es la izquierda. Y veíamos allá abajito unas cuerdas tendinosas, unos músculos papilares, que era parte del ventrículo, y al entrar al ventrículo veíamos una cosa diferente, trabéculas carnosas, paredes muy gruesas, porque los ventrículos tenían sístoles muy fuertes, a diferencia de las sístoles de las aurículas, que son totalmente pasivas y muy suaves, ¿sí? Bueno, después de ese recorrido, vimos que había unas venas emisarias que cruzaban de la parte externa a la interna, que al mismo tiempo que hacían permanecer la circulación obstruida de alguna parte, también era un arma de doble filo, porque cualquier infección del cuero cabelludo podía entrar al interior del cráneo y provocarnos una meningitis, que era la inflamación de las meninges, ¿sí? Que las meninges eran 3, TAP, y la madre, aracnoides y pia madre, y que la pia madre hacía 2 cosas importantes, vainas perineuronales y perivasculares, y que la aracnoide nos dejaba un espectro trabecular con un espacio esa donde circulaba el líquido cefalorraquídeo, y que la dura madre formaba 4 divisiones importantes, 2 longitudinales y 2 transversales, o del cerebro, o del cerebelo, tienda del cerebelo, tienda del hipófisis. Bien, pasamos a la que sigue. ¿Cuántas cosas dijimos? En una sola dirección. Aquí vemos un montón de venitas en el espesor de lo que vieron al principio, donde hablamos de ficasi, ¿qué era eso? Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, en donde las fibrosas eran susigón, sutura, sindecosis, gonfosis, donde las cartilaginosas eran capri, casec, cartilaginosa primaria, cartilaginosa secundaria, en donde las sinoviales era PAC, silla de montraje, pivote, artrosis, condilia, enartrosis, trofiartrosis, silla de montar, y donde tenían algo común, una sinovial. ¿Qué tiene, Andrés, una sinovial como características propias? Cápsula articular. Cavidad articular. Cartílagos articulares. Esa cápsula articular tiene 2 partes, Adam. Se refiere a la cápsula de la membrana que produce el líquido sinovial. Membrana sinovial, ¿verdad? Y la membrana fibrosa, una produce el líquido, la otra protege, ¿correcto? Eso era lo característico, 2 o más superficies articulares para que se lleve a cabo la articulación, protegidas por sus cartílagos, ¿verdad? Articulares, su líquido sinovial y su cápsula articular, membrana sinovial y con su membrana fibrosa. Pasa a la que sigue. Y 1000 veces preguntamos que en el fondo del epitelio está
La rama anterior de la La división anterior de la arteria meningia media que entraba al cráneo ¿por dónde? Por el agujero espinoso y que era rama de quién. Y la máxima interna era la rama de quién. De la rama de mayor calibre terminal de la carótida externa, que esta se iniciaba a qué nivel. 634, a los lados de quién. Del yoides. Y que normalmente el yoides recibía una serie de músculos por abajo, que es esto, y por arriba. Yo dije, genes, como un grupo infrayoideo y suprayoideo, que había algo en común que tenía que llegar al yoides. Y que todo lo que estuviera debajo del yoides no podía ser que un cuádriceps fuera infrayoideo porque está debajo del nivel. No, claro que no. ¿Sí? Yo lo aplico mayor, menos. ¿Verdad? Que un músculo occipito frontal es un suprayoideo porque está arriba. No, tiene que tocar el yoides. Bueno. Aquí tenemos el seno sagital superior, aquí tenemos las divisiones anales de Paccioni, y aquí tenemos las divisiones o organizaciones de las arterias, división anterior de la arteria meningia media. Bien, hasta que sigue. Hacemos un corte sagital, ¿sí? Ayer, por ejemplo, salió una pregunta de examen en donde no existe etmoidal media, ¿sí? Pero entonces está la etmoidal anterior, está la etmoidal posterior y la esfenopalatina, que son las que van a irrigar la nariz. Y dice, con respecto a la nariz, la porción media está irrigada por etmoidal anterior, etmoidal posterior, etmoidal media, esfenopalatina. Y todo el mundo puso etmoidal media, no existe. O sea, hay etmoidal anterior, etmoidal posterior, pero se van con la finta, porque como en la parte media de la nariz, pues etmoidal media. No, no existe. Entonces aquí tenemos esta arteria que es la maxilar interna, ¿correcto? Y aquí vemos a la arteria cómo entra y se divide luego para dirigirse al enterium y al asterium respectivamente. La que sigue. Y acá un acercamiento en colores dura madre, aracnoides vía madre, vainas perineuronales, perivasculares, el espacio subaracnoideo, aquí la pia madre, en íntimo contacto con la corteza, la que sigue. Cortamos la dura madre, el autor se lleva las ramas, aquí son las ramas, correcto. Muchas veces vemos todo esto, no vemos lo precioso que es haber cortado y continuado por acá, ¿sí? Y luego vemos que el seno sagital superior recibe las frontales, a las parietales, las temporales, a las parietales, las occipitales, en conclusión, todas las venas en la superficie del telencéfalo drenan al seno sagital superior. Y el seno sagital superior es el seno venoso más grande de todos los senos del interior del cráneo. ¿La que sigue? Y aquí vemos la hoz del cerebro, donde vemos aún dos bordes. Ambos son convexos, uno superior, donde está el seno sagital superior, uno inferior, donde está el seno longitudinal inferior, aquí la vena cerebral magna, aquí el seno recto, aquí el seno occipital posterior, aquí el seno lateral, su porción sigmoidea, aquí un seno chiquitito, seno recto superior, un seno grande, la porción sigmoidea del seno lateral, y en medio de ella está glosofaringe, espinal hemogástrico, y arriba se encuentra MAI. Donde se encuentra la FA, donde se encuentra, ponle aquí la lupa, 4 estructuras, porque resulta que el nervio, aquí están los 4, 1, 2, 3 y 4, donde hay 2 ramas para el nervio auditivo, verá, una es la auditiva, la otra es la vestibular, el nervio facial y la arteria laberíntica, aquí localizados. Podemos quitar eso. En el fondo vemos la arteria meningia media, aquí los senos intercavernosos anterior y posterior, el quiasma óptico. Por arriba del quiasma estaría la lámina terminal supraóptica, en busca de la lámina rostral que está arriba, y más arriba el pico rostrum para seguir después con el cuerpo calloso, con la rodilla, el tronco, el rodeteo esplenio. ¿Está bien? Entonces vemos acá abajo la mucosa nasal, vemos al seno esfenoidal y al seno frontal, y los senos etmoidales están en el espesor de este hueso, y el que no podemos ver acá, seno maxilar. Vemos una mucosa, ¿verdad?, olfatoria, la de arriba, una mucosa respiratoria, la de abajo. Vemos al mapa maxilar y palatino, al músculo, ¿verdad?, en forma de genio gloso, como que está saliendo de una botellita, ¿verdad?, todo esto que está acá. El músculo más grande que saca la lengua, que hace las muecas, que te saca la lengua y todo. Este es el genio gloso. En el Amazonas, los sapitos, las ranitas tienen un músculo demasiado largo y el pobre insecto está volando allá como un helicóptero y ¡boom!, lo traen otra vez en su boca y ya, se lo tragan, ¿sí? Vemos el apófisis odontoides aquí, ¿verdad? Y vemos acá el arco anterior del atlas, el arco posterior, y vemos directamente acá lo que es el cuerpo de la siguiente vértebra. La que sigue. En un corte sagital, en un corte transversal, podemos apreciar que esto es la tienda del cerebelo. La tienen cortada acá para que vean la fosa cerebelosa y vean cómo está el recorrido del seno lateral, su porción sigmoidea, en entre dos senos, la FA,
ganglio de Gasser asentado sobre el cabo de Meckel, 3 ramas o mami, y de pronto encontramos acá a esta estructura que es el trigémino, quinto par craneal, cuyo origen es el más grande a nivel real del tallo cerebral. ¿Está bien? Ayer salió una pregunta en el examen también discutible, ¿verdad? Porque decía que para mí era el septo, ¿sí? Y decía, por ejemplo, el seno cavernoso se relaciona lateralmente con, eso decía, y decía la arteria carótida, sí. Decía el nervio motor ocular común, sí. Decía el abducens, sí. Y decía el facial, nada que ver. ¿Está bien? Entonces, allá la respuesta era clave, decía la carótida. Entonces decía, esta pregunta está mal porque las 3 primeras están bien, ¿sí? Aquí debería haber puesto, se relacionan con la pared lateral del seno cavernoso, excepto el facial, no tiene nada que ver, ¿sí? El facial se quedó acá atrás, el seno cavernoso está acá, y los 3 que acabo de mencionar están en la parte superolateral del seno cavernoso, la carótida, el abducens y el motor ocular común. Entonces, son cositas que a veces para no se checan los exámenes, pues pueden traer problemas, y en donde el alumno puede decir, no, que aquí está mal, que aquí está bien, y va ganando sus puntos. A propósito de los alumnos que van entrando por acá, hubo como 7 alumnos que pasaron, ¿sí? Entre ellos pasó Jocelyn, pasó una abuelita gordita que tenía, no me acuerdo su nombre, y también pasó Cristian, un delgado que tenía siempre también acá. ¿Ah? Mildred. ¿Quién era Mildred? Lo que pasa es que como ellos están en un grupo aparte, a veces no se me quedan sus nombres porque entran en grupo y ni siquiera. ¿Ah? Pues si vamos, hasta ayer según nunca me dijo nada, mi madre me lo pasó. Miguel es el que no. Y Miguel tampoco. Una de las personas que no pasaron. Ustedes conocen al que jugó para consejero, Rodrigo. Sí. Bueno, Rodrigo, yo lo rescaté, o sea, para en su tercera oportunidad, ¿sí? Cuando tronó la segunda oportunidad, me dijo, ¿puedo entrar a clase? Sí, pero no puede ser que entres a una clase y de esa otra. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer un compromiso, yo me encargo de ayudarte, pero a mí no me gusta que no sea perseverante uno, porque pierdo mi tiempo, la verdad. Inclusive hasta con los remediales pasó lo mismo. Se formaba un grupo de 15 personas y de pronto habían 10, ¿sí? Y por esos 5, con mi carácter siempre ha sido tratar de ayudar a mi prójimo, eso sí, siempre ha sido así. Sin darme cuenta, los 10 alumnos que son los regulares, o sea, tenían que esperar que yo me dedicara a esos 5 para que alcanzara su nivel, y los otros les servía como un repaso, ¿sí? Como cuando vamos a un repaso general en el auditorio, en donde ustedes tienen un nivel totalmente diferente y el repaso podría ser tan rápido, pero que si lo hago así, cualquiera de los otros salones que entra va a decir, no sirve para nada el repaso del doctor Durán. ¿Me entiendes? Absoluto. No sé cómo ustedes pueden aprender con el doctor Durán, porque no, es obvio, es un repaso de 1 hora y media, 2 horas, donde tienes que hablar de todo el módulo, y los que están en el mismo nivel, pues así, como estamos viendo ahorita. Pero un extraño que entre, o sea, sale peor, ¿sí? Entonces, pues él fue un ejemplo, pero otro ejemplo, se lo dijo a una compañera del salón donde estaba Miguel, tú tienes potencial y capacidad para pasar, eso fue un descuido. La invité para que viniera, nunca vino. La volví a ver, ay doctor, no he tenido tiempo, pero voy a ver si saco tiempo. No te preocupes, o sea, la verdad yo no estoy insistiendo porque vengas, es una invitación, o sea, no me hizo pensar que tu presencia me hace a mí, ay, qué bueno que vienes. No, tampoco. Te estoy invitando porque tienes el potencial para pasar la segunda y lo mismo. De pronto pasó la tercera y ya está fuera, ¿sí? La veo y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Pues me faltaron como 10 puntos, doctor, me voy a derecho. Pero en realidad había pensado que pasara o no pasara, me voy a derecho. ¿Qué rayos haces perdido tu tiempo para preparar un tercer examen? ¿Sí? Si tú de antemano, si sabes que vas a pasar, te vas a ir a derecho. Es como aquel que presenta el examen para ver si lo paso, porque de plano no voy a entrar. ¿A cuánta gente no perjudica? ¿Sí? Se vienen a presentar varios. Lo pasé en la Wadi, ajá, ok, pero me voy a Mayar, o al revés, ¿sí? Nada más que tienen, lo pasé en la Wadi, lo pasé en la Mayar, pero esos lugarcitos no se recuperan, ¿sí? O sea, supuestamente, ¿qué debe de hacer la escuela? Y si tú tienes 180 plazas y de pronto de los 180 se cubrieron y 10 no se cubren, pues del 181 al 190 automáticamente debe entrar. ¿No así es? En todos lados debe de ser así.
pero no, se pierden los lugares. ¿Sí? Se pierden los lugares. Y yo lo vi cuando mi hija Goretti hizo nutrición, porque ella terminó nutrición. Yo daba clases en nutrición, acá arriba, rehabilitación, aquí. Y Goretti, mi hija, presentó en la Marista. Y pasó la Marista. Y yo, tranquila. Y aquí quedó en el lugar, eran 100 plazas. Y quedó en el lugar 108. ¿Sí? Yo dije, bueno, como soy maestro de acá, empecé a investigar y faltaron 11 alumnos que no se iban a presentar, que dijeron, no vamos. ¿Sí? Pues yo dije, pues mi hija debe pasar. No, se perdió el espacio, entraron nada más 90 y tantos, ¿sí? Y se perdieron los lugares. Así. Yo dije, bueno, está bien. Ni hablar. Bueno, entonces seguimos. La que sigue. Esta es la pregunta que salió, ¿sí? En donde aquí tienen ustedes al motor ocular común, tienen acá a la carótida, tienen aquí aparte del quinto parte añal, tienen por aquí a la tucens, ¿sí? Que decía la pregunta. Todo se relaciona con el seno lateral excepto, y hablaba normalmente de la carótida, del motor ocular común, de la tucens, y hablaba del facial. Entonces debía decir el excepto. Todas se relacionan con la pared lateral, decían. Y estaban esos tres. Cualquiera de los tres estaba correcto. El que no estaba correcto era el facial, que no llega por allá. Y entonces la pregunta debía completarse, excepto, y la respuesta del facial. ¿Cuál es la que sigue? El telencéfalo presenta para su estudio giros y convulsiones, en donde tenemos la cisura lateral, la cisura central. Aquí tenemos que hablar de las áreas de Brodmann cuando regresemos, tenemos que hablar de la sensitiva primaria, sensitiva secundaria, asociativas, primaria, secundaria, el lenguaje de Broca, el área de Wernicke, un montón de porquerías que tienes, un montón. En la parte de atrás, área visual primaria, área visual secundaria, aquí área del equilibrio, área del gusto. O sea, este telencéfalo que ya está ubicado en sus 4 lóbulos, falta la clase específica donde cómo se lleva cada giro, cómo se llama cada surco y qué representa de nuestro cuerpo en cada área. Y por qué una cerebral anterior nos produce determinado tipo de síntomas, y por qué la posterior trastornos visuales, y por qué la media la parálisis facial, o sea, hacer prácticamente la integración. Lo más importante en las cisuras es que son 5 a la vista, ¿sí? Una cisura lateral, otra cisura central, son 2 hemisferios, son 4 cisuras, 2 izquierdas, 2 derechas, y la que está en medio, cisura interhemisférica. Después vamos a ver una cisura grande, horizontal, de Bichat, que eso es detrás del epitálamo, eso luego lo vamos a ver. ¿La que sigue? 3 giros, ¿verdad? Parietal, occipital y temporal. El mismo mnemotécnico portoiderasterio es para hablar que 3 lóbulos son sensitivos y el único lóbulo motor es el anterior, amo, el que dice lo que se tiene que hacer, el que mueve a todos los músculos, es este donde sale el tracto pórtico espinal. ¿Está bien? Es el único motor. Así como el aductor tenía 4 cosas importantes, que era el más profundo, que no participaba en la eminencia terminal, que era atravesado por quién, y que era inervado por quién, por el cubital. Así normalmente este es el más grande de los 4, es el único que es motor, es el que se relaciona con el lenguaje por el lenguaje de Broca, y es el que almacena el pensamiento, es el que, el que almacena la mayor cantidad de memoria, este lo. ¿Está bien? ¿La que sigue? Si abrimos la ínsula, o sea la cisura lateral, veremos la ínsula de Rayleigh. Y si la disecamos, ¿a dónde llegamos? En la cápsula extrema. Y luego la disecamos. Y luego. Cápsula Y externa. luego. Y luego. Estamos en el tálamo ahora y vemos al frente. ¿Qué vemos? O sea, estamos en el tercer ventrículo. ¿Qué vemos adelante? Vilalaki, Becorrostron, laminilla, ¿qué almaoteo? ¿Qué vemos de acá abajo hacia adelante? El espacio interpeducular, también llamado espacio perforado posterior. Tubérculos mamilares, que es el número 6 de aquello que pusimos trígono, ¿se acuerdan? La terminación. Y luego vemos el infundíbulo, que no era lo mismo que el tallo hipofisiario. El infundíbulo es cuando se empieza a cerrar como embudo, y luego sigue el tallo, y luego sigue la hipófisis, y luego el quiasma óptico, y por encima la lámina terminal, como vimos la otra lámina, hay algo que atraviesa la pared anterior. Comisura blanca anterior, que tiene una diadema anterior a lóbulos frontales y una posterior a lóbulos temporales. Pero si levantamos la vista, ¿qué vamos a ver?
Crisiplex y más allá arriba, septum lucidum, más arriba y más arriba. Seno sagital inferior. Vamos a encontrar una hoz cuyo borde libre inferior. Seno sagital De inferior. arriba. Seno sagital superior. Entonces seguimos más arriba y vemos las meninges, la dura madre que se metió por allá y luego pasamos los parietales, el surco que está en medio, la cisura, ¿qué? Cisura. A sutura sagital y luego pasamos a lo que es el cuero cabelludo con todo lo que tiene, su galea pornerótica, tejido subcutáneo, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero si vamos a los lados del tercer ventrículo, y ahora decido irme del lado izquierdo y quito al tálamo. Y luego, ¿a dónde entro? Y luego veo una parte pálida y veo una parte más oscura y luego veo otra cápsula Externo. la separo y que veo Claustro. y luego Cápsula externa. y luego Ínsula de Rey. salgo por la ínsula de Rey hacia la cisura lateral y voy a encontrar hacia arriba aquel lóbulo frontal y hacia abajo temporal, correcto. Y entonces vamos a encontrar que estaríamos a este nivel, ya sea para irnos para acá o irnos para acá, y está en la cisura lateral, en cuya profundidad se encuentra la ínsula de Rey. ¿La que sigue? En un corte sagital podemos apreciar cuerpo calloso, pico, rodilla, tronco, rodete o estrenio. Podemos encontrar el cuerpo del trígono, el pilar anterior, terminar directamente al tubérculo mamilar. Podemos encontrar el agujero de Monro, que es antero superior al tálamo y postero superior al pilar anterior del trígono olfatorio fornix. Podemos encontrar la masa intertalámica. Podemos encontrar al epitálamo, a la comisura blanca posterior, a la comisura blanca anterior, ¿de acuerdo? Podemos ver los colículos que en conjunto se llaman. Es el tectum o techo mesencefálico formado por 4 abultamientos conocidos como colículos o tubérculos cuadrigémenos. Los dos de arriba son anteriores y son visuales, los dos de abajo son inferiores posteriores y son auditivos, ¿sí? Un acueducto mesencefálico o acueducto cerebral que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿está bien? Un cerebelo con su árbol de la vida, con Lilo, Pul, de Fo, Tu, Pum, que eran los giros que tenemos pendientes. Pero aquí hay un pedúnculo seroso superior, un pedúnculo seroso inferior y un pedúnculo seroso medio, en que el día de ayer vimos que este pedúnculo seroso inferior llevaba ecore, besatriz, cerebelo, veré, 9 tractos, y que el que estaba arriba llevaba 5, verajes, triste, cerebrodent, y el que estaba en el medio, ya el más grueso, 0 pontos serotoninérgicas y pontos cerebrosos. Que el puente hacia adelante se relaciona con la porción basilar del occipital y entre los dos hay una arteria, el tronco de la basilar, que va a terminar con las cerebrales posteriores, y que abajo la médula oblonga o bulbo raquídeo presenta hacia adelante y hacia atrás lo que es la formación de estas dos arterias aves que se unen para formar el tronco de la basilar, de las cuales salen dos arterias importantes para la médula, espinal anterior y espinal posterior. Cerepiesa P serían las ramas de esta arteria con cerebrosa posterior inferior y las espinales, ¿correcto? Pero aquí vemos una cisura importante que empieza debajo del cuerpo calloso, que es esta, y luego se proyecta por delante del cuerpo calloso, y luego por arriba del cuerpo calloso, y luego se dirige hacia atrás y da 1, 2 y 3 prolongaciones: para, mar, sub, para, central, marginal, subparietal, delimitando el giro frontal interno medial de este giro que se encuentra acá en el lobulillo central, de este lóbulo cuadrilátero o precunio, la cunia que se encuentra en este nivel, que es el área visual, delimitada por este surco o cisura parieto-occipital, porque forma el límite del parietal con el occipital, y se llama perpendicular porque viene en donde está esa cisura calcarina y postcalcarina para delimitar ese espacio que es el área visual, donde todo lo que vemos ahí se va a reflejar. Y vemos directamente abajo una lengua que se llama lobulillo lingual, ¿sí? Y vemos los giros del cerebelo, y perfecto a ese nivel estaría la tienda del cerebelo, con el seno recto, con la confluencia sinusal, con la protuberancia occipital externa o inion, que no es lo mismo protuberancia que inion, que el inion es la parte más posterior de la protuberancia, ¿sí? Que por dentro existe una ligera elevación que está a este nivel, que es la protuberancia occipital interna, ¿está bien? Que hay un seno esfenoidal, que hay una adenihipófisis, que hay una parte intermedia, una neurohipófisis, y que la adenihipófisis es un tejido glandular, y que la neurohipófisis es un tejido nervioso, y que la parte intermedia presenta una hormona estimulante de los melanocitos, y que normalmente aquí tenemos un seno frontal y acá hay un seno esfenoidal, aquí están los cornetes, el superior y el medio le pertenecen al etmoides, pero el inferior es un hueso totalmente aparte que parecen turbinas de avión, turbinales, ¿ok?
Pasamos a la que sigue. Y si vemos en un corte sagital, podemos ver toda la proyección desde este uncus del hipocampo, donde va a estar el asta de Amón con el núcleo amigdalino y con la cola del núcleo caudal, cómo se dirige hacia atrás y presenta la fímbria, el pilar posterior del trígono, el cuerpo del trígono, el pilar anterior, el agujero de Monro, y cómo llegamos al tubérculo mamilar y luego un tracto mamilotalámico de Witt-Dacier en forma de 8, aquí está el 8, correcto, donde nos llega al núcleo anterior del cuello. ¿Está bien? Del tálamo, perdón. Y luego vemos acá Pinalaki, correcto. Veo aquí una laminilla, veo otra laminilla y veo la comisura blanca anterior. Y vemos directamente acá el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, correcto. Y vemos directamente lo que es el tálamo de un lado y el tálamo del otro lado separado, unidos por su masa intertalámica. ¿Está que sigue? Esta es una vista inferior, ¿está bien? En donde podemos ver que la parte más voluminosa del cuerpo calloso se llama rodete o esplenio, aquí está, de donde van a ser el force mayor. No me pueden decir ustedes, porque muchas veces en los dibujitos que hacemos, como que el force menor y el force mayor como que están iguales cuando los dibujamos. Pero vean ustedes el tamaño de los lóbulos de aquí y lo angosto que son los lóbulos frontales. Lo que parte de aquí, que es la rodilla, para aquí es el force menor, y lo que parte de aquí para acá y para acá es el force mayor. ¿Sí? Y luego vemos a esto que está acá, que es el corte transversal del mesencéfalo, donde vemos los pedúnculos cerebrales anteriores, el espacio interpeduncular o espacio perforado posterior, el locus niger, los núcleos rojos, el acueducto mesencefálico, los colículos, y aquí vemos al pulvinar talámico y al metatálamo, cuerpo genicular interno y cuerpo genicular externo. ¿Sí? Y luego vemos acá los tubérculos mamilares. ¿A quién le pertenecen? Al trígono sompornis, ahí termina, ¿verdad? Vemos a la hipófisis colgando del tallo hipofisiario y del infundíbulo, y vemos cómo el bulbo olfatorio viene con el nervio, esto que es la... ¿Qué es esto? Este es el bulbo olfatorio, y esta es la cintilla olfatoria, que es el tracto olfatorio. Se divide en estría olfatoria medial y estría olfatoria lateral, y vean cómo se delimita entre las dos aberturas, esto, espacio perforado anterior, que son dos, uno de cada lado, ¿sí? Y vean ustedes cómo la división del tracto olfatorio hacia afuera se va a este punto de acá y se va a este punto de acá, que es el uncus del hipocampo, donde está en espera el asta de Amón para hacer la primera sinapsis, para que luego de toda la vuelta llegue al tubérculo mamilar la segunda sinapsis, y de aquí las neuronas salen a 3 lugares. Una que es el mamilotalámico, que va al tálamo, ¿sí? Otras fibras cruzan el cuerpo calloso y otras fibras cruzan por encima del cuerpo calloso, que es el giro calloso marginal, que es el área del rinencéfalo relacionado con el olfato. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y es el sistema ventricular, donde vemos que estas son las cavidades, por una promoción posterior, dos anteriores, antero superior, mayor.